¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas Terrícolas, nuestro espacio de conversación en el canal de YouTube @PacoFlores, donde cada semana conversamos con un invitado de temas diferentes. En verdad abordamos muchísimos temas y este mes de junio, por supuesto, vamos a abordar el tema de la comunidad LGTB. Es el mes del orgullo para la comunidad, una comunidad que son en verdad varias comunidades y precisamente de ese tema voy a hablar con mi invitado de esta semana, el ex congresista Alberto Belaunde. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Bien, Paco, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos muchísimos temas que conversar y yo quiero empezar conversando por el tema político porque tú eres una persona política, eres un político. Y hay un mito o una narrativa, en todo caso, instalada con respecto a los políticos que apoyan a la comunidad LGTB, ¿no? Y que de alguna manera tienen una agenda pro-LGTB. ¿No? Dicen que a esos políticos les va mal, pero si revisamos las cifras, ¿no? Somos 1.700.000 electores en esta comunidad que en tiempos de tal fragmentación podemos inclinar interesantemente la balanza. Sí, este mito conservador además no ha surgido espontáneamente, ¿no? Hay una estrategia desde tiempos de la alcaldía de Susana Villarán, que intentó sacarse una ordenanza contra la discriminación, hasta ahora alimentada siempre por sectores evangélicos y ultraconservadores, ¿no? Que es que se acercan a políticos y les muestran encuestas, digamos, técnicamente cuestionables, diciendo que en el Perú solo se vota por candidatos, entre comillas, pro vida y pro familia, ¿no? Y que además ellos tienen un montón de gente, que van a ser personeros, que van a cuidar el voto, que van a repartir volantes, pero eso sí, te alejas de la comunidad LGBT. Y uno ve la evidencia y te demuestra que no es así, ¿no? Por ejemplo, de los congresistas que apoyaron la primera vez la unión civil, Carlos Bruce, que además es el abanderado, el que lo presentó, fue reelegido al Congreso, fue elegido alcalde de Surco, tiene una proyección política súper interesante, podría ser candidato a la alcaldía de Lima y tiene posibilidades, según he visto en las encuestas. Cecilia Chacón, que es del fujimorismo, fue cabeza de lista en la siguiente elección por el fujimorismo y sacó unas votaciones más importantes. Pedro Espadaro, que también apoyó el proyecto, pasó a ser alcalde de Callao, que en teoría es como un espacio más conservador y tal. Ahí está, ¿no? Ha sido, creo que, primero alcalde distrital y ahora alcalde provincial. En la elección, Verónica Mendoza, que casi llega a segunda vuelta en la siguiente elección, ¿no? En mi caso, fui el 2020 reelegido con la segunda votación más importante a nivel nacional, luego de haber firmado todos los proyectos posibles, aborto 3 causales, matrimonio igualitario, unión civil, eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, y por supuesto, al ser el segundo más votado, no quiere decir que súbitamente el país se volvió progresista. Lo que pasa es que la gente es más compleja a la hora de escoger su voto. Y lo sé porque me lo dicen, ¿no? Me encuentro, por ejemplo, con una señora mayor en el supermercado y me dice, oye, yo no estoy de acuerdo con tu agenda de LGBT, pero te agradezco el que hayas aprobado la ley de cannabis medicinal, porque yo lo uso para mi reumatismo. Entonces yo voté por ti. O otra persona que me dice, oye, el tema del aborto, yo soy muy católico, pero me gusta cómo le respondes al fujimorismo. Entonces yo voté por ti. Entonces la gente es más compleja. Pero sí hay algo que tú has dicho que creo que es muy importante, que sobre todo en tiempos de fragmentación, que hay un caudal político de personas movilizadas por el tema LGBT que siento que la mayoría de fuerzas políticas no está mirando. O sea, el día de hoy en el Perú, la movilización política más grande es la Marcha del Orgullo. No solo se da en Lima. Espontánea, ¿no? Espontánea, sin dinero. Sin que te obliguen del colegio ahí. Exactamente, sin buses contratados, sin que eso dependa de tu trabajo de una municipalidad, ¿no? Y tienes a decenas de miles de personas, pasando incluso en algunos casos las 100.000 personas en Lima, pero además en 34 ciudades del país de costa, sierra y selva. En Ayacucho, en Apurímac, en Puno, en zonas que se supone que son como, qué conservadores, también se están realizando. A mí me sorprendió, por ejemplo, el anteaño pasado en Piura, que es además Opus, la bastión, ¿no? Muy conservador. La marcha de Arequipa, ¿no? Te llena la plaza. Y fue alucinante en Piura. De hecho, yo fui para el estreno de Salir del Closet, del documental que hicimos con Alberto Castro,
y nos dijeron es la primera vez que vamos a hacer una marcha del orgullo contra la opinión del obispo. Claro. Claro, del Era ex-obispo ahora. Eguren, ex-obispo. Claro, pero sí, entonces, y además esas son personas que se movilizan, con lo cual yo siento que ya han pasado varias elecciones desde la instalación de este mito conservador y los políticos deberían darse cuenta de tres cosas, ¿no? La primera de ellas es que nunca te dieron tantos personeros y tanta gente para volantear como te prometieron esos sectores ultraconservadores, ¿no? Segundo tema, no te fue tan bien electoralmente. Recordemos a Keiko recibiendo a los pastores evangélicos en 2016 con las manos puestas y tal, y ganó PPK, ¿no? Y le ganaron en el 2021 y le ganaron en el 2011. Y tercero, hay un tema adicional, sobre todo quienes entran a política, quienes son jóvenes, que son congresistas, que es la vida política es muy desgastante. La vida política trae muchos sinsabores. Y encima de eso le vas a sumar el cálculo político por encima de tus principios. ¿Para qué haces tanto esfuerzo? ¿Para qué postulas? ¿Para qué te ilusionas con la idea del servicio público? Si a la primera vas a estar diciendo, uy, no, yo creo esto, pero me voy por otro lado. ¿No sabes la cantidad de congresistas que decían una cosa en el micrófono en su escaño y después se me acercaban diciendo, oye, Alberto, tú sabes que yo te apoyo, pero el partido, tú sabes que yo te apoyo, pero vengo de tal región? La gente, ¿no? Y casos terribles, ¿no? Que me decían, oye, mis dos hermanas son lesbianas, pero yo no te puedo apoyar. Y yo digo como, oye, creo que mejor no me digas nada, porque es desolador pensar que uno entra a política para dejar esos principios de lado, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de personas en situación de vulnerabilidad y de discriminación. Claro, y existe el temor, ¿no? Porque en las campañas políticas no ves tampoco a alguien abanderado de la comunidad. Y lo conversábamos fuera de cámaras y yo te preguntaba, cuando tú postulaste la primera vez, yo no vi ningún cartel de Alberto de Belaunde que dijera que eras parte de la comunidad. ¿No? Claro, lo dije en entrevistas. Lo que pasa es que en 2016 los medios de comunicación no me prestaban mucha atención. Pues es cierto, no tenía un buen número, no era conocido. Parte del motivo por el cual fui elegido, bueno, fueron 29.000 votos, que agradezco muchísimo, pero parte fue el voto de arrastre, ¿no? Porque mi lista en ese momento sacó 10 escaños, yo fui el escaño 9. Pero sí lo dije, pero a mí siempre me ha preocupado más el no solo decir qué eres, sino qué propones y cómo eso se enmarca dentro de una mirada más amplia, ¿no? Porque yo creo que la política exclusivamente identitaria es muy limitada. Lo hemos visto en este congreso, ¿no? Por ejemplo, eligen a una persona que representa a las barrenderas del Perú. Importantísimo que estén representadas. Pero siento que muchas personas no averiguaron muy bien qué es lo que realmente pensaba la señora. Votaron solo porque ella es, claro, ¿no? Identidad. El símbolo. Y después han visto una serie de votaciones, primero con Castillo y después con Boluarte, que son muy complicadas. Entonces, a mí siempre me ha sido muy, muy importante el, ok, soy, pero esto es lo que propongo, porque además fachos dentro de la comunidad hay varios, y transfóbicos que son homosexuales, los hay también. Pero además no solo es eso, sino también, y esto se inserta dentro de una agenda de derechos humanos más amplia y una manera de entender la política y una manera de entender el Estado, ¿no? Porque además una cosa que está clara no solo en Perú, sino en América Latina, es que uno tiene que llegar al Congreso con una agenda social coherente y amplia, porque si uno asume solo una agenda en específico, uno, no se condice con el trabajo parlamentario, porque no le vas a poder dedicar todo el tiempo, porque vas a tener que ver otros temas. Pero dos, electoralmente es más complicado, ¿no? Tienes que apelar a más gente que simplemente a un bolsón. Ahora, ¿cómo ves, hablando del tema político, el próximo Parlamento? Porque si bien este Parlamento ha sido probablemente el más conservador que hemos tenido en nuestra historia republicana, el próximo tampoco va a ser muy progresista o de mente abierta, que digamos, ¿no? Precisamente por la configuración de estos últimos años y cómo se están dando las cosas, ¿no? Sí, creo que además hay una cuestión que es muy complicada, que es una suerte de tómbola, ¿no? Porque uno, el Congreso actual mató la reforma electoral, ¿no? Quitó las primarias
que era el gran filtro. Y la quitó no porque, no nos dimos cuenta. Lo hizo a propósito. Porque a los partidos que están hoy en el Congreso les conviene que hayan 30, 40 partidos postulando. ¿Por qué? Porque se aplica la valla electoral. Entonces, si el fujimorismo iba a sacar 15 escaños o APP iba a sacar 6, cuando se saque los votos de los partidos que no pasen la valla, los que pasaron la valla van a tener más escaños. Entonces pueden hasta duplicar su número de escaños. Entonces ha sido hecho a propósito. Pero igual en el Perú no sabemos, por ejemplo, siempre hay un outsider. ¿Quién va a ser el outsider? ¿Quién va a llegar al Congreso? Si analizamos los últimos congresos, podemos decir que va a ser un congreso de perfil conservador. Sí, pero tal vez no. Es una tómbola, y como toda tómbola, tal vez es nuestro día de suerte. Ahora, con respecto al trabajo parlamentario, que no ha sido mucho, lamentablemente, en todos estos años en materia de derechos para la comunidad, lo que sí se ha planteado, y lo planteó Alejandro Cabero, que es un congresista de más de derecha, que es la unión civil, Sí. ¿no? ¿Cómo ves tú la aprobación de unión civil? Yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo también. no estoy de acuerdo con la unión civil, pero sí estoy de acuerdo con que si se aprueba es un primer paso. Sí, de acuerdo. Igual, antes de responder eso, no voy a esquivar la pregunta, pero sí quisiera reivindicar algunas de las cosas que se hicieron antes, ¿no? Porque además, digamos, el gobierno de PPK, del cual yo renuncié por el indulto y he sido muy crítico, es el gobierno que más hizo por los derechos de las personas LGBT, ¿no? En ese momento, gracias a Marisol Perestello, que era ministra de Justicia, conseguimos algo que había sido un intento de reivindicación de los últimos 10 años, que es una normativa contra los crímenes de odio, ¿no? El decreto legislativo 1323 y otros decretos legislativos por fin señalaban expresamente, y así está hoy en el Código Penal, gracias a ese decreto legislativo, la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Se hizo la primera encuesta sobre personas LGTB hecha por el INEGI, que ha sido citada hasta en sentencias de la Corte Interamericana y que fue un poco de Derechos Humanos. También, ¿no? Por la manera como se manejó. Siempre, porque además era un primer esfuerzo. Pero, digamos, han pasado 8 años, no hay un esfuerzo igual, y hasta el día de hoy sigue siendo citada en sentencias judiciales. Es más, un par de activistas que criticaban en su momento la encuesta, los he visto en audiencias citándola, ¿no? Lo lamentable es que no haya habido una segunda, una tercera, porque justamente eran los momentos en los cuales tenía que ajustarse la metodología y la herramienta estadística. Se instaló la mesa de trabajo LGBT en el Ministerio de la Mujer, se estableció el protocolo de atención a mujeres trans en el Ministerio de Salud, se defendió el currículum con enfoque de género. Entonces sí hay, y creo que la historia en este tema específico va a reconocer que hubo avances. Y hubo además una defensa férrea frente a este gran ataque de sectores ultraconservadores, con mentiras, exageraciones, que fue con Mis hijos no te metas. Pero no quiero escapar volviendo a la pregunta. No quiero escapar de unión civil. Mira, yo creo que lo justo en el Perú es que exista matrimonio igualitario, o sea, matrimonio para parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales, y unión civil para parejas homosexuales y parejas heterosexuales, como hay en Chile, por ejemplo, que la figura es abierta para ambos. Creo, por supuesto, que el objetivo inmediato debería ser matrimonio igualitario. Pero también entiendo, porque además estaba ahí, que hay contextos políticos determinados, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, apoyo que Susel Paredes y los activistas sigan luchando por el matrimonio igualitario, pero también apoyo el proyecto de ley de Alejandro Cabero de Unión Civil. Pero claro, para mí sería, desde mi situación de privilegio, claro, muy fácil. Mucha gente diría, bueno, Alberto ya está casado, ¿no? Me casé en Estados Unidos, trabajo, mi trabajo reconoce a mi esposo, ambos tenemos seguro de salud, el tema patrimonial está bien cuidado. Entonces, claro, yo podría ponerme en la posición cómoda de decir matrimonio o nada, sabiendo que decir matrimonio o nada en el Perú hoy es decir nada. Es nada. Pero también conozco a muchísimas parejas que sí necesitan un mínimo de protección. Y uno ve incluso la opinión consultiva de la Corte Interamericana, y lo que dice la opinión consultiva sobre este tema es que la unión civil es válida como camino
al matrimonio igualitario. Así es. Entonces, ojalá que se logre. Yo le deseo la mejor de las suertes a quienes están impulsando esto en el Congreso, escrito a favor, y sería un avance en el buen camino. ¿Un pequeño avance? Sí, pero un avance. Ujú. Claro, porque, digamos, a mí lo que me hace un poco de bulla es que hay oposición dentro de la misma comunidad, dentro del mismo colectivo, no por lo que acabamos de decir, que lo necesario y lo ideal sería el matrimonio igualitario, sino por quién ha propuesto la norma. Sí, sí, eso es una cosa que en política es muy, muy brava, ¿no? Y que yo siempre he tratado de por lo menos no seguir esa corriente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que decirlo, la primera persona en el Perú en presentar un proyecto de unión civil fue Marta Moyano el año 2001. Así es. Como también en el Congreso Constituyente, en el CCD del 93, fue un congresista de izquierda que presentó la idea de matrimonio igualitario, comienzos de los 90, o sea, algo en eso realmente revolucionario. Realmente revolucionario. Y decirlo no nos hace más, no nos hace menos, no me vuelve rojo, no me vuelve naranja. Y es más, cuando uno llega al Congreso, uno tiene que tomar una decisión rápida, ¿no? Yo quiero quedarme en una posición absolutamente pura de con él no hablo, con él no tiendo puentes, mi público está afuera, voy a tuitear para crecer tendencia y tal, con lo cual pasarán 5 años, vas a tener una base muy popular, pero no vas a tener nada que mostrar. O lo que quieres es sí decir las cosas, por supuesto, sí representar a la gente, pero también entender que es necesario tender puentes en temas específicos para lograr parte de tu agenda mínima, ¿no? Yo creo que el segundo camino es el mejor y para eso es necesario tener una actitud dialogante, es necesario identificar oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en el debate de la Unión Civil del año 2015 en el Congreso, ese fue el Congreso de la época de Humala. Así es. La mejor intervención a favor de Unión Civil en la Comisión de Justicia, yo la vi completa, fue la de Mauricio Mulder. Entonces imagínate si no se hubiese identificado a Mauricio Mulder, con quien probablemente nos separan más temas de los que nos unen, pero si no se hubiese identificado a él como aliado. Además, en esa época el proyecto de unión civil venía de un congresista del APRA, ¿no? Se habían unido varios proyectos. Claro, era el proyectos de ley. Bruce con el apoyo Bruce de con varios el apoyo, congresistas. claro. Imaginémonos que en ese momento Bruce, que venía además de una posición enfrentada A la con PRI, el ¿no? APRA, hubiera dicho no, con el APRA yo no voy ni a la esquina. No se hubiese avanzado, porque yo sí creo que si bien no se logró la unión civil, hubo un cambio en la sociedad Fue la primera que vez. se siente. Fue la primera vez en la que una familia se pudo sentar a conversar sobre ese tema en los que no se hablaba en familia. La cantidad de gente pública que salió del closet, nosotros mismos en nuestras redes, ¿no? Y la cantidad de amigos y tal que empezaron a decir las cosas por su nombre y de manera explícita, la cantidad de gente en las marchas del orgullo, todo eso tiene un antes y un después en el contexto del 2013-2015, en la primera discusión de unión civil, ¿no? Por eso es que sectores ultraconservadores hoy intentan borrar todo, ¿no? Que no se discuta, que no aparezcamos, que no se nos vea. Probablemente van a querer bloquear la marcha de fin de mes. Bueno, todavía no responde la municipalidad, dicho sea de Bueno, paso. sí, Como no lo ha hecho los últimos 3 años, creo. no responde, pero ahí habría que tener muy claro que la movilización y el derecho a protesta son derechos fundamentales, respetados por la Constitución, reconocidos por el Tribunal Constitucional, por el sistema interamericano, y que tenemos el pleno derecho de salir a manifestarnos. Claro, siempre es mejor coordinarlo con la autoridad para los desvíos, para que pueda haber al final un estrado donde haya un concierto y alegría para la gente, pero si no hay permiso, en el Perú, afortunadamente, no se necesita autorización previa porque no es ese tipo de régimen absolutista, ¿no? Con lo cual, que salimos a las calles de todas maneras. Ahora, tú has hablado de un tema importante que es salir del closet, ¿no? Sí. Y cómo es salir del closet para las generaciones de ahora. Tú y yo, que ya pasamos los 40 o estamos al borde de los 40, yo ya los pasé. ¿Tú creo que Yo estoy en 39, ahí, Estás en llegando. 39, llegando El al próximo cuarto año piso. llego. Pero, por ejemplo, nosotros somos de una generación que, por ejemplo, ha salido tarde del closet. Sí. Yo salí a los 20 y tantos. Yo a los Después 19. de Claro.
varios años de... Y además salimos gradualmente, ¿no? En Además, nuestra sí. época no Una- se salía una- así como Claro, abrías la puerta de a poquitos. de a poquito, sacabas ¿no? primero el pie, ¿No? ¿no? Asomabas un poquito, Asomabas, lo conversabas con un par de personas de mucha confianza. ¿no? Sí, Y te enclosetabas para determinadas situaciones. total. ¿Sí? Sí, claro. Porque por eso además salimos del closet no una, sino muchas veces. Muchas veces. Uno nunca deja de salir del closet porque además se sigue esperando de nosotros heterosexualidad. No hay ese término, yo siempre trato de escapar a esos términos que a veces son muy nicho porque solo Ujú. conocen grupos determinados, que es el de heteronormatividad. ¿No? Que ya con eso varias personas han dicho, "Oh". Ya, lo explico muy sencillo, ¿no? Que es que la normalidad, lo que la gente percibe como normal, es lo heterosexual. Así es. Entonces, eso lleva a que, por ejemplo, yo con toda la visibilidad que tengo, No puedes tener pluma, por ejemplo. claro, claro. Y gente que incluso me pregunta hasta el día de hoy por mi esposa, ¿no? O embajadas que me mandan hasta el día de hoy invitaciones Alberto Alberto Belaunde Belaunde y y señora, ¿no? Porque, claro, es lo normal, ¿no? Lo que se espera. Entonces, uno nunca en su vida deja de salir del closet. O cuando estuve en la universidad de Yale, nuevamente tuve que contarle a mis compañeros que era gay, que había ido con mi esposo, porque claro, es enfrentarse a lo que se espera de uno. Claro, pero es bien pesado porque los heterosexuales no tienen que hacer eso. Pues. Agotador La a semana veces. pasada conversábamos con Adolfo Aguilar y decía, pues los heterosexuales no dicen, hola, soy heterosexual y lloran. Claro. ¿No? Los gays sí. Claro, O sea, no, en algún porque- momento de nuestra vida lo tenemos que hacer. Y todavía para mucha gente es muy difícil, ¿no? Es cierto que es más fácil que en nuestra época, Sí. ¿no? Ahora, por ejemplo, yo vengo de un colegio católico donde había claramente un discurso social aceptado en alumnos y en profesores de que la homosexualidad era algo que estaba mal, ¿no? Yo en segundo de media tuve un profesor de religión que nos entregó separatas con citas bíblicas sacadas de contexto que sostenía que Dios aborrecía la homosexualidad, ¿no? Y leía las citas bíblicas y eran pues unas interpretaciones bastante estiradas, ¿no? Hoy sé de chicos que salen del closet en mi colegio católico en tercero de media, cuarto de media, quinto de media. Eso era impensable, Impensable. ¿no? También es cierto que todavía hay ciudades en nuestro país y dentro de Lima y dentro de incluso de Miraflores, o sea, todavía sigue siendo una experiencia que depende mucho de familia por familia, de persona por persona, ¿no? Porque Sigue además es siendo un difícil. proceso bien íntimo el salir del closet, ¿no? O sea, Sí. no hay una fecha, no hay una fórmula, uno no sale, o sea, no todos, no somos como tortugas que salimos de la arena así Tal cual. después de nuestro tiempo de eclosión, ¿no? Es raro, o sea, Yo siempre oí esto, a veces me escriben personas, algo que yo no esperaba cuando se visibilizó más mi homosexualidad siendo congresista, es la cantidad de gente que me iba a escribir pidiéndome consejo, ujú. ¿no? Porque además yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, entonces yo siempre comento lo que desde mi perspectiva creo que funciona, ¿no? Primero, entender que esto no es una carrera, ¿no? Entonces no es que tienes que apurarte a salir del closet. Asegúrate de estar cómodo, asegúrate de que estás seguro, que no te estás poniendo en demasiado riesgo por salir del closet. Asegúrate a quién se lo cuentas. No tienes que publicarlo, en esa época era High Five. Claro. Ahora no tienes que publicarlo en Snapchat o en TikTok O en si no TikTok. quieres, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, siempre ayuda contárselo primero a gente que quieres, que te quiere y que sabes que es una trampita, que sabes que va a reaccionar bien. ¿Por qué? Uno, porque vas ganando confianza. Y dos, porque en caso gente de tu entorno afectivo no reaccione bien, tienes a quien acudir como refugio, Qué buen consejo. ¿no? Eso que me parece que ayuda mucho. Y finalmente, el hecho de, sí, es cierto que no es una carrera, es cierto que para algunas personas es más complicado, pero hasta el día de hoy no conozco a una persona que viva hoy públicamente su homosexualidad, o por lo menos abiertamente su homosexualidad, que me diga, me arrepiento de haber salido del closet. Claro, porque finalmente eres tú. Yo por ejemplo... Y además el en- closet es agotador, ese y además sí. uno ve a determinados periodistas o políticos enclosetados y se les nota la amargura en la cara, ¿no? Sí. Y la mezquindad, y es como,
hay algo dentro del closet, es la sombra dentro del closet que no los deja ver la luz y los vuelve gente muy amargada. Sí, ¿no? pues no, los colores siempre van a ser más bonitos que la oscuridad de Así un es. armario, ¿no? Sí. Sí, y eso es importante porque además creo que la visibilidad es importante, ¿no? Por muchos años los medios de comunicación han establecido este estigma de que el homosexual tiene que tener pluma, tiene que ser peluquero, tiene que ser... Habían tres. Esas cosas... Habían tres opciones cuando nosotros estábamos creciendo de acuerdo a la televisión peruana, ¿no? Porque además, digamos, el cable empieza a entrar fuerte hacia finales de los 90, ¿no? Con Dawson's Creek. Dawson's Creek fue mi primer referente. Claro, que no paradigmático, digamos. Jack era ¿no? un gringo desabrido en una ciudad perdida de Estados Unidos y uno se aferraba a la figura de Jack porque claro, era una figura refrescante para lo que habíamos visto. O Will en Will and Grace, ¿no? Que además era abogado, yo quería ser abogado. Igual, o sea, no nos estaba hablando a nosotros, pero estábamos tan desesperados por tener imágenes positivas que nos aferramos a ellos. Porque claro, ¿qué es lo que nos daba la televisión peruana? O te ibas a morir de SIDA, el mensaje que te da la televisión, o te iban a matar por crimen de odio, o ibas a ser el objeto de burla de los programas cómicos. Así es. Entonces, claro, no solo para ti era difícil aceptarte como gay, como lesbiana, porque no querías estar en ninguno de esos cajones, pero también para tu familia, ¿no? Claro. Porque, digamos, tus papás quieren que seas feliz, tú quieres ser feliz. Normalmente los problemas en la adolescencia empiezan cuando los proyectos de felicidad son distintos, ¿no? Y ahí normalmente las tensiones papás-hijos. Y acá era como, oye, papá, soy gay, soy lesbiana, y inmediatamente lo que hacían tus papás era ver en qué cajón caías. ¿En qué cajón caías? ¿No? Y era como, oye, pero yo quiero que mi hijo o mi hija sean felices. Pero además es sintomático porque siempre caían, digamos, en alguno de estos tres clichés también, ¿no? Te llevaban al psicólogo o te llevaban al cura. Claro, además como si fuese algo que pueda... Exorcizarse, ¿no? O sea, corregirse, exorcizarse, curarse, como si fuese una enfermedad. Y creo que la visibilidad lo que ayuda es a mostrar que uno puede ser un periodista exitoso, un abogado exitoso, un artista, un contador, un administrador. Pero lo cierto es que esa visibilidad también es un proceso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conducir noticieros, ya había asumido mi orientación sexual y en algún momento dije, yo no tengo que hablar de estas cosas de manera pública. Y se dio por casualidad y ahí me di cuenta que sí era importante. Es importante. Porque había gente, me pasó lo mismo que a ti, me empezó a escribir un montón de gente, chicos que querían ser periodistas o eran comunicadores, y decían, oye, primera vez que veo a un periodista abiertamente gay en televisión y me gustaría seguir lo que tú has hecho, ¿no? Y es bonito. Es muy bonito, ¿no? Que te pase eso, ¿no? Y yo, digamos, en mi trabajo actual tengo mucho contacto con sobrevivientes de las mal llamadas terapias de conversión. Aquellas prácticas que ¿Se dan mucho en el Perú? Sí. En todo país donde hay altas tasas de homofobia y transfobia, vas a encontrar algún tipo de estas mal llamadas terapias de conversión, que pueden ser desde un exorcismo en la iglesia, puede ser una terapia con pastillas dadas por un mal psiquiatra, puede ser una terapia psicoanalítica mal llevada por un mal psicoanalista. Tiene muchas formas en las cuales se realizan. ¿Y cuál es la más común que se da y se repite en el Perú? Aquí hay un fuerte componente de psicólogos vinculados a iglesias cristianas. Y hay documentación al respecto, ¿no? Hubo una investigación muy valiente de Melissa Boitisolo que se publicó en el Diario de la República. Hay también testimonios en informes de Más Igualdad. Y digamos, lo que está... Evidentemente una persona no puede cambiar su orientación sexual, no puede cambiar su identidad de género, y lo que sí está demostrado es los daños que generan estas prácticas. Porque claro, tú estás recibiendo un mensaje, oye, eso que eres, que no escogiste, que te tiene conflictuado, está mal. Pecado, enfermedad, pero tú puedes cambiar, está en ti. Entonces, claro, chicos, chicas, chiques se esfuerzan, le meten ganas y no cambian un ápice. Con lo cual empieza un problema, entonces el problema soy yo, ¿no? No estoy esforzándome lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno, la enfermedad es muy grave, con lo cual empiezan cuadros de estrés, empiezan cuadros de ansiedad, de angustia, ideación suicida.
Entonces, les puede destruir la vida. Y yo sé que hay papás que nos están viendo y yo quisiera hablar con ellos rápidamente, en el sentido hay papás que no son homofóbicos, que no son transfóbicos, pero que claro, cuando se enteran que sus hijos son abiertamente LGBT, dicen, oye, intentemos con una de estas prácticas, porque la van a tener difícil en el Perú por la homofobia y la transfobia, y si no funcionan, no hay problema, lo intentamos, sin ser conscientes de que eso va a del dejar una daño marca. y que va a dejar una marca de por vida. Y uno ve en las personas LGBT, en la manera como que se desempeñan, en su autoestima, quiénes han tenido una familia que los querían y quiénes una familia que los rechazó, ¿no? Sí, terrible, terrible de verdad. Alberto, ¿qué planes hay para ti a futuro? ¿Piensas volver a postular a un cargo público? Probablemente no en el corto plazo, en los siguientes ciclos electorales. Yo trabajo en temas de activismo LGBT a nivel global en una organización y también estoy escribiendo. Acabo de terminar Acabas de terminar una maestría en literatura creativa. Sí, en la Católica, y estoy publicando un libro a inicios del próximo año de ficción, de relatos que espero que la gente le guste. ¿De temática LGTB? Hay 3 cuentos, son 13 cuentos. La temática común es relaciones familiares, pero hay 3 con una clara temática LGBT. Así que espero que me invites cuando el libro esté en librerías para hablar un poquito más al respecto. Por supuesto que sí, porque me vas a ganar en la publicación de tu libro de cuentos. El mío Veremos, debe salir ojalá. para mitad del próximo año. Ah, oye, qué bien, felicitaciones. Sí, bueno, en verdad, Alberto, muchas gracias por esta conversación largo y tendido. Podríamos pasarnos horas hablando de este tema, porque además este es nuestro mes, nuestra Navigay. Y si alguien, y si alguien siente que está muy abrumado, hay servicios que puede asistir con psicólogos que los van a tratar bien, con terapias afirmativas. Así ¿no? es. Yo recomiendo, no estoy afiliado a ellos, pero igual lo recomiendo porque es un muy buen trabajo, que las personas que quieran hablar, sean papás o sean hijos, ¿no? Hay 2 recursos que me parecen importantísimos. El botiquín de salud mental de Más Igualdad Perú, con un directorio de profesionales de la salud mental que entienden esos temas y te van a tratar bien y te van a ayudar. Y segundo, sobre todo para papás, la Asociación de Familias por la Diversidad. Son papás y mamás heterosexuales, pero con hijos LGBT. Y tienen grupos de apoyo y conversan. Hacen actividades, regalan abrazos, hacen actividades muy bonitas. Y hablan con papás, porque además ellos dicen, oye, a nosotros nadie nos enseñó, nadie nos enseña cómo ser papás de personas LGBT, pero algo de experiencia tenemos. Así es. Ven, conversemos, apoyémonos, intercambiemos ideas y la gente sale fascinada de ese espacio. En verdad son espacios necesarios, fundamentales, importantes y tu chamba también, Alberto. Gracias. Oye, gracias, muy amable. Por ser parte de la comunidad y evidentemente una parte visible importante dentro del activismo. Igualmente, gracias y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de esta charla terrícola y a lo largo del mes de junio vamos a conversar con distintas personalidades de la comunidad LGTB porque necesitamos visibilidad. No tienes que ser parte de la comunidad para estar de acuerdo y apoyar a la comunidad. Tienes que ser humano porque se trata simplemente de derechos humanos. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber estado del otro lado de la pantalla. Si nos quieres seguir en todas nuestras redes sociales, estamos como @PacoFloresC y si nos quieres contactar, escríbenos al correo contacto@pacoflores.p y no me puedo ir sin agradecerle a mis amigos de Si No Hay Solución, creación de contenidos, con quienes llevo todos los programas de charlas terrícolas gracias al estudio que me facilitan. Nos vemos en una próxima edición. Chao.